Doctor, compañeros, tengan ustedes muy buenas tardes. En esta oportunidad les vamos a exponer sobre lo que es el sistema renal. Lo primero que tenemos que saber en cuanto a los riñones es que estos van a ser un par de órganos glandulares retroperitoneales que se van a encontrar ubicados a nivel de nuestro abdomen. Además, estos van a tener como función de filtrar ya sea los productos o procesos metabólicos, toxinas, que al final van a tener que ser excretados a través de la orina. En lo que es la anatomía funcional, acá tenemos que tener en cuenta que va desde la más superficial hasta la parte más profunda. En la parte superficial que vamos a encontrar la cápsula renal y en la parte profunda o interna encontramos a la corteza renal, a la médula renal. En esos espacios se observan también lo que son las columnas de Bertini y en lo que parecen que son como unas triangulaciones vienen a ser las pirámides renales de Malpighi. Estas pirámides renales de Malpighi van a terminar como en una especie de puntas que vienen a ser las papilas renales. Estas papilas renales van a ser atravesadas por aproximadamente 18 a 20 orificios para que desemboquen en lo que son las cálices menores. Las cálices menores posteriormente van a dar origen a lo que son las cálices mayores y estas a la pelvis renal para que ellas formen lo que son los uréteres. Acá en esta imagen también tenemos que hablar sobre la irrigación renal. ¿Por qué? Porque en ambos riñones va a llegar aproximadamente el 22% de nuestro gasto cardíaco. ¿Qué significa esto? Que más o menos 1.100 mililitros de sangre por minuto van a ser irrigados a ambos riñones, incluidos las arterias y las venas. Y de estos, 625 mililitros de sangre únicamente se van a irrigarse a nivel de nuestros glomérulos. Cuando hablo de la arborización de las arterias, hago referencia en las ramificaciones que van a tener estas arterias. Y estas van a empezar en arterias renales que se van a dar inicio en nuestras arterias abdominales. De ahí van a dividirse en arterias segmentarias para que posteriormente se conviertan en arterias interlobulares. Estas arterias interlobulares van a ascender hacia la parte más superior de lo que es las pirámides renales de Malpighi para que se dividan en arterias arciformes o que adapten ese nombre cuando lleguen a esta zona, en arterias arciformes o también llamadas arterias arqueadas. Estas arterias arciformes van a dividir en arteria interlobular y las arterias interlobulares van a dar origen a lo que son las arteriolas aferentes. ¿Para qué? Para que estas arteriolas aferentes formen lo que es nuestro glomérulo renal. Ahora, una vez que se haya formado lo que es el glomérulo renal, van a dar origen a lo que son las arteriolas eferentes. ¿Para qué? Para que estas arteriolas eferentes al momento de descender desciendan como capilares peritubulares. Y estos capilares peritubulares lo que se van a encargar es de encontrarse o de rodear lo que es nuestra asa de Henle y también nuestro túbulo colector. Asimismo, cuando ya se ha dado todo ese descenso, se va a dar lo que es recién la formación de lo que es nuestras venas. Y este va a tener el mismo recorrido que nuestras arterias, solamente en vez de ser arterias segmentarias, van a ser venas segmentarias, en vez de arterias interlobulares, van a ser venas interlobulares y así sucesivamente va a seguir con el mismo nombre. Ahora, en lo que son los túbulos uriníferos, tenemos que tener en cuenta en este caso que la unidad funcional y estructural va a estar formado por la nefrona y el túbulo colector. Y estas van a estar formados por un corpúsculo renal, por el túbulo proximal, por el asa de Henle y por el túbulo distal.
Como pueden apreciar en esta imagen, encontramos que el corpúsculo renal va a tener dos porciones. Uno, como lo estoy apuntando acá, que va a ser los glomérulos, y el segundo que va a ser la cápsula de Bowman. En el caso del túbulo proximal vamos a encontrar también dos porciones. El primero de ellos es el túbulo contorneado proximal y el túbulo recto proximal. Posterior a los túbulos proximales encontramos a la asa de Henle, que va a tener una rama descendente fina y una rama ascendente fina, para llegar a lo que es al túbulo distal. Y en este encontramos el túbulo contorneado distal y el túbulo recto distal, para dar origen a lo que es el túbulo conector y por último a los túbulos colectores. En cuanto a la barrera de filtración, acá tenemos que tener en cuenta que esta barrera, como su nombre lo menciona, de alguna manera va a tratar de filtrar algunas sustancias que no puedan ser ingresadas a nivel de nuestro conducto urinífero. Dentro de estas barreras va a estar formado por el endotelio vascular glomerular, la membrana basal glomerular y los podocitos. En el caso del endotelio vascular glomerular, estas, como observan ustedes en la imagen del lado izquierdo, van a ver en la parte amarilla como si fueran unos dedos. Esa parte es el endotelio vascular, que va a estar compuesto por lo que son fenestraciones, es decir, va a tener múltiples orificios. Además, en esta zona es donde va a llegar todas las sustancias que provienen del plasma. De ahí encontramos la membrana basal glomerular. La membrana basal, en este caso, es la parte verde del lado derecho. Esta va a actuar como una barrera tanto física como una barrera iónica. ¿Por qué? Porque va a impedir que sustancias que sean de carga negativa ingresen y puedan filtrarse, como es en el ejemplo de las proteínas, porque recordemos que las proteínas, estos no van a pasar por la barrera de filtración debido a que son mucho más grandes y debido a la carga que estos manejan. Y por último están los podocitos, que en el glomérulo, en la parte de la cara parietal, esto tiene como un epitelio plano, simple, pero en su cara visceral es diferente. Es una especie de podocitos que va a tener lo que son sus fenestraciones, conocidas como los pedicelos, y que estos van a formar al final parte de esta barrera de filtración. Bueno, en cuanto a lo que es la formación de la orina, acá se menciona que la producción de la orina es el resultado de la filtración glomerular, la reabsorción tubular y la secreción tubular. ¿Qué significa esto? Que la filtración va a comenzar a partir de la barrera de filtración, ya que la mayoría de las sustancias van a filtrarse hacia lo que es el espacio urinario, excepto las proteínas, excepto el calcio, los ácidos grasos. Además, a medida que el flujo o el líquido pasa por todos nuestros túbulos, el túbulo proximal, lo que es el túbulo distal, va a pasar por distintos fenómenos, tanto de reabsorción como fenómenos de secreción. Dentro de los fenómenos de reabsorción vamos a encontrar, por ejemplo, el agua, los electrolitos como el sodio, el cloro, el potasio, el bicarbonato, los aminoácidos y entre otros, ¿no? Y en estos también van a secretar como lo que son metabolitos de los medicamentos, asimismo lo que son hidrogeniones, uratos, urea, creatinina y ácido úrico. Bueno, en cuanto a lo que es la filtración glomerular, debemos de saber que esta filtración va a ser el equivalente del 20% de lo que es el flujo plasmático renal. ¿Qué significa esto? Que del 625 mililitros de sangre que les había mencionado que va a recorrerse solamente en lo que es a nivel de los glomérulos, 125 ml de sangre por minuto van a ser filtrados.
¿Y cómo lo sacamos esto? Va a ser 625 del recorrido en los glomérulos por lo que es el equivalente al 20%, que viene a ser 125, ¿no? Si nosotros lo multiplicamos es 125 por minuto. De estos, 124 mililitros por minuto van a ser reabsorbidos y solamente 1 mililitro por minuto será excretado. Si nosotros reemplazamos la fórmula para la fracción de filtración, vamos a encontrar que la filtración glomerular, que viene a ser 125, sobre el flujo plasmático renal, que es 625, nos va a salir a 0,2 la fracción de filtración. Sin embargo, esta fracción va a estar determinado por la presión de filtración neta. ¿Qué significa esto? Que esta presión de filtración neta va a ser la suma de lo que son la fuerza hidrostática y la fuerza coloidosmótica, además del coeficiente glomerular. En la presión de filtración neta, este tipo de presión va a estar determinada por dos tipos, que es la presión hidrostática y la presión coloidosmótica. Cuando hablo de la presión hidrostática, estas van a estar determinadas por la presión arterial, también por lo que es una resistencia a nivel de las arteriolas aferentes y una resistencia a nivel de las arteriolas eferentes. Además, lo que es la presión de filtración glomerular, la hidrostática, en este caso va a favorecer lo que es la filtración y va a representarse por 60 milímetros de mercurio. Mientras que la presión coloidosmótica, esto va a estar determinada por las proteínas y esto va a oponerse a la filtración. Asimismo, lo que es la cápsula de Bowman, esto va a estar determinada por la cantidad de líquido que se va a encontrar dentro de la cápsula de Bowman. Entonces, ¿qué significa esto? Que su presión va a ser de 18 milímetros de mercurio. Si nosotros queremos saber la presión de filtración neta, vamos a sumar las fuerzas que se van a oponer a la filtración. Encontramos a la coloidosmótica, ¿no? Glomerular, que es de 32 milímetros de mercurio, y a lo que es la presión de la cápsula de Bowman, que es de 18 milímetros de mercurio. Si nosotros lo sumamos, vamos a tener 50 milímetros de mercurio. Y ahora vamos a tocar lo que es la presión hidrostática glomerular, que es la que se va a favorecer a la filtración. Si restamos 60 menos 50, vamos a tener como resultado que la presión de filtración neta va a ser 10 milímetros de mercurio. Otro punto que tenemos que tener en cuenta acá es que la cápsula de Bowman va a tener 0 milímetros de mercurio en fuerza. ¿Por qué? Porque recordemos que por más que sea una presión coloidosmótica, recordemos que las presiones van a estar determinadas, sobre todo las coloidosmóticas, por las proteínas. Y recordemos que en la barrera de filtración hemos dicho que a nivel de la membrana basal no va a impedir lo que es el paso de sustancias que tengan cargas negativas, en este caso como proteína. Es por ello que en personas normalmente sanas no deberían de filtrarse lo que son proteínas, por eso es que va a tener 0 milímetros de mercurio. Ahora, en lo que es el aumento de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman, acá lo que nos trata de decir que el aumento de esta presión, que puede darse por causas obstructivas, por un cálculo, por un tumor, etcétera, y muchas otras patologías, van a hacer que aumente la presión hidrostática, por lo tanto vaya a disminuir, debido a la obstrucción, va a disminuir la filtración glomerular. Mientras que al lado derecho en la imagen está el aumento de la presión coloidosmótica glomerular. ¿Por qué? Porque el flujo sanguíneo, cuando llega a nivel de nuestras arteriolas aferentes, este tiene que seguir su curso hacia el glomérulo y posteriormente hacia las arteriolas eferentes. Recordemos que en las arteriolas aferentes hay una presión de 28 milímetros de mercurio, mientras que en el glomérulo es de 32 milímetros de mercurio y en las arteriolas eferentes es 36 milímetros de mercurio, ¿verdad? Es decir, que hay bastante. A medida que avanza
la filtración es mucho mayor, los milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al aumentar en este caso lo que es la presión coloidosmótica, hay un aumento de proteínas y recordemos que al haber el aumento de proteínas va a haber una disminución en la filtración, por lo tanto va a haber una mayor reabsorción. Por lo tanto, la filtración glomerular se va a ver disminuida. De ahí está el aumento de la presión hidrostática glomerular, ¿no? Que es el tercer punto que les había mencionado, que va a estar determinado por la presión arterial, también por la resistencia de las arteriolas aferentes y la resistencia de las arteriolas eferentes. La presión arterial en este caso va a producir que haya una mayor presión hidrostática y también por lo tanto va a haber una mayor filtración. Mientras que si hay una resistencia a nivel de la arteriola aferente, como lo vemos de esas tres imágenes en la segunda, si hay una resistencia va a haber un menor ingreso de flujo de aire a nuestro glomérulo. Por lo tanto, la presión hidrostática glomerular se va a ver disminuida y al estar disminuida esta, también se va a estar disminuida la filtración glomerular. Entonces, en cuanto a lo que es la arteriola eferente, en cuanto a su resistencia, va a ser lo siguiente. Como pueden apreciar en la tercera imagen, ven en la parte izquierda que está como una obstrucción a nivel de la arteriola eferente. Entonces, al llegar el flujo sanguíneo va a ingresar a la arteriola aferente, luego a los glomérulos, pero va a haber una restricción a nivel de las arteriolas eferentes. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a generar en este caso? ¿No? Va a generar que haya una mayor presión hidrostática y por lo tanto aumente la filtración glomerular. Pero en esto es importante saber lo que es el efecto de Donan. El efecto de Donan básicamente va a estar relacionado en este tercer punto, en que va a haber una reacción bifásica prácticamente en lo que es la resistencia de la arteriola eferente. ¿Y esto por qué se va a dar? Porque así como les había explicado inicialmente que hay un aumento de la presión hidrostática, por lo tanto va a haber un aumento de lo que es la filtración glomerular, pero llega un momento que si sigue esa obstrucción, lo que va a producirse que haya una hemoconcentración de proteínas, es decir, que el glomérulo se llene tanto de proteínas que hace que aumente la presión coloidosmótica. Y al aumentar la presión coloidosmótica va a haber menor flujo de sangre. Por lo tanto, la presión coloidosmótica va a estar elevada y la presión coloidosmótica, recordemos que favorece la reabsorción. Por lo tanto, va a disminuir la filtración glomerular. Por eso es que se da ese efecto bifásico. Ahora, en el coeficiente glomerular, en esto se refiere básicamente a lo que es la permeabilidad que se va a dar en la superficie de los capilares. ¿Qué quiero decir con esto? Que van a ser en todos los sitios capaces de filtrarse de todos los espacios que tú encuentres, ¿no? La filtración de los espacios. ¿Y dónde encontramos la filtración de esos espacios? Recuerden de la barrera de filtración que hablábamos de lo que es el endotelio vascular. En el endotelio vascular vamos a encontrar lo que son fenestraciones y esas fenestraciones van a tener múltiples orificios, mismo en los pedicelos de los podocitos. Entonces, ¿y cómo sacamos el coeficiente glomerular? Vamos a dividir lo que es la filtración glomerular, que viene a ser 125 sobre lo que es la presión de filtración neta que habíamos visto, que es de 10 milímetros de mercurio. Si nosotros reemplazamos, nos va a salir 12.5 mililitros, ¿no? Entonces, eso vendría a ser el coeficiente glomerular, que nos va a permitir determinar también en problemas como diabetes, hipertensiones, saber ese porcentaje.
Y ya, en cuanto a lo que son las funciones que va a realizar el riñón, básicamente les voy a explicar de 5 funciones importantes. La primera de ellas es que tener en cuenta que al darse lo que es la producción de la orina, se va a dar lo que es una homeostasis hidroelectrolítica y además lo que es el pH en la sangre. Como siguiente función, vamos a encontrar que los riñones, al ser órganos glandulares, van a producir lo que es eritropoyetina. La eritropoyetina, esto va a ayudar a estimular a las células de la médula ósea para que éstas formen más cantidad de los eritrocitos. Como tercera función, encontramos que va a activar lo que es la renina. Al activarse la renina, esta es una hormona que va a funcionar a nivel de lo que es la presión arterial. Por lo tanto, va a jugar un papel muy importante en lo que es la activación del sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Como cuarta función encontramos que va a estimular lo que es la vitamina D. ¿Con qué objetivo? De cambiar lo que es el calcidiol en calcitriol y de esta manera mejorar lo que es el metabolismo del calcio. Y por último encontramos lo que es en el ayuno, ya que en el ayuno va a producir o va a ayudar en este caso a producir lo que es glucosa a través del proceso de la gluconogénesis. Y eso sería todo, doctor. Ahora le doy pase a mi siguiente compañera para que le siga explicando sobre lo que es el tema renal. Buenas noches, compañeros. Voy a continuar con la exposición. En esta ocasión voy a hablar un poquito sobre las alteraciones de la función renal. Como sabemos, los riñones son órganos encargados de mantener la homeostasis del organismo mediante la excreción de desechos metabólicos, como también la regulación de equilibrio ácido-base y la producción de hormonas como la eritropoyetina y la renina. Las alteraciones de la función renal comprenden un conjunto de trastornos que afectan la estructura del funcionamiento de los riñones, ya sea de forma congénita, hereditaria o infecciosa. Trastornos congénitos y hereditarios de los riñones. Estos trastornos se originan por anomalías en el desarrollo embrionario y por defectos genéticos transmitidos de padres e hijos. Entre ellos se destacan la agenesia renal, en la falta del desarrollo de uno o ambos riñones, la hipoplasia, caracterizada por un riñón pequeño con menor número de nefronas, y la displasia renal, en donde los tejidos renales de forma o de manera anormal son estructuras quísticas o inmaduras. Alteraciones de la posición y forma de los riñones. Durante el desarrollo fetal, los riñones pueden no ascender correctamente desde la pelvis hacia su posición normal, originando anomalías como el riñón pélvico o el riñón en herradura, donde ambos polos inferiores se fusionan. Aunque muchas veces son asintomáticas, estas alteraciones pueden predisponer al desarrollo de cálculos, infecciones urinarias y alteraciones en el flujo urinario. Enfermedades renales quísticas hereditarias. Las enfermedades quísticas hereditarias incluyen principalmente la enfermedad renal poliquística autosómica dominante y la autosómica recesiva. Los quistes que se desarrollan a lo largo de la vida adulta y aumentan de tamaño progresivamente, comprimiendo el parénquima renal y causando insuficiencia renal. Suelen asociarse a fibrosis hepática. Ambos resultan de mutaciones en genes que regulan las proteínas de los cilios renales esenciales para la función tubular. Quistes renales simples y adquiridos.
Estos quistes simples son lesiones benignas que suelen encontrarse incidentalmente en estudios de imagen y no afectan a función renal. En cambio, los quistes adquiridos pueden desarrollarse en pacientes con insuficiencia renal crónica o diálisis prolongada, debido a la proliferación compensatoria de túbulos y la obstrucción de conductos. Aunque generalmente son benignos, en algunos casos pueden malignizarse y dar origen a carcinoma de células renales. Alteraciones obstructivas del flujo urinario. Las obstrucciones pueden producirse en cualquier punto del sistema urinario, desde los cálices renales hasta la uretra. La hidronefrosis es la dilatación progresiva del sistema colector renal debido a la obstrucción, lo que causa atrofia del parénquima y pérdida funcional. Las causas pueden ser congénitas, cálculos, tumores, hipertrofia prostática o inflamación. Clínicamente se manifiesta con dolor, infecciones recurrentes y, en casos avanzados, insuficiencia renal. Ahora vamos a ver cálculos renales. La nefroliatiasis se caracteriza por la formación de cristales sólidos en el sistema urinario, principalmente de oxalato, de calcio, ácido úrico o fosfato. La sobresaturación de la orina con solutos, junto con las alteraciones del pH y la reducción de inhibidores naturales como el citrato, favorecen su formación. Los síntomas típicos en el cólico renal son dolor intenso en el flanco, hematuria y náuseas. El tratamiento incluye hidratación, control del olor y prevención mediante dieta y fármacos inhibidores de cristalización. Infecciones de las vías urinarias. Las infecciones de las vías urinarias son producidas por microorganismos, principalmente bacterias entéricas, como el coli. Pueden ser bajas, que lo llamamos cistitis, o altas, pielonefritis. La pielonefritis aguda afecta al parénquima renal, mientras que la crónica produce fibrosis y cicatrización progresiva. Factores de riesgo incluyen cateterismo, embarazo, diabetes y obstrucción del flujo. Las manifestaciones clínicas van desde la disuria y fiebre hasta el dolor lumbar y malestar general. Infecciones urinarias en poblaciones especiales. En el embarazo son más frecuentes por la dilatación uretral inducida por progesterona y la comprensión del útero. En los niños suelen deberse a anomalías congénitas como el flujo vésico-uretral, y en los ancianos la instrumentación urinaria o la retención son causas comunes. En todos los casos, la infección no tratada puede progresar a sepsis o daño renal permanente. Alteraciones de la función glomerular. El glomérulo renal es esencial para la filtración sanguínea. Su lesión puede producir síndrome nefrítico con hematuria y retención de líquidos, o síndrome nefrótico, caracterizado por proteinuria masiva, hipoalbuminemia y edema generalizado. Los mecanismos inmunológicos son los más frecuentes, implicando depósitos de complejos inmunes y anticuerpos dirigidos contra la membrana basal glomerular, que generan inflamación y daño estructural. Alteraciones túbulo-intersticiales. Estas afectan los túbulos renales y el intersticio circundante. La acidosis tubular renal se produce por defectos en la secreción o reabsorción del bicarbonato
bicarbonato e hidrogeniones, originando desequilibrio de ácido-base. La nefritis intersticial puede ser causada por infecciones o por reacciones a fármacos como antibióticos y antiinflamatorios. Clínicamente se observa fiebre, eosinofilia, hematuria y disminución de la concentración urinaria. Tumores renales malignos. Los principales son carcinoma de células renales en adultos y el tumor de Wilms en niños. El carcinoma renal se origina en el epitelio tubular y se asocia con factores como el tabaquismo, obesidad y exposición a metales. Continuando con la exposición que había dado mi compañera, voy a decir el capítulo 34, que sería lesión renal aguda y enfermedad renal crónica. Empezando con la insuficiencia renal, ¿no? Que esta es una enfermedad en la que los riñones no son capaces de eliminar las sustancias, por lo cual vamos a empezar con la lesión renal aguda, que esta va a ser una alteración súbita que va a durar horas o días, a comparación de la enfermedad renal crónica, que esta va a ser de un deterioro progresivo, ¿no? Que va a durar meses, años, y la cual esta es irreversible a comparación de la lesión renal aguda, que es reversible, lo cual la que nos llevaría a la muerte sería la enfermedad renal crónica. Adicionando a eso, lo que le estaba mencionando, el 37% de estadounidenses son las personas que sufren de estas enfermedades, ¿no? Ahora vamos a continuar con la clasificación etiológica de la lesión renal aguda, que según Porter nos dice que hay tres grandes categorías, ¿no? Que sería la prerrenal, la intrarrenal y la posrenal, en la cual la prerrenal es la disminución importante del flujo sanguíneo, ¿no? Sabiendo que aquí podríamos tener el hilio y podría haber lo que sería una obstrucción. En cambio, lo que es la intrarrenal es un daño de la estructura que sería dentro del riñón, y la posrenal es una obstrucción que podría ser un cálculo o algo, ¿no? En el flujo de la orina, ¿no? Lo que tenemos la fisiopatología de la lesión renal aguda. Como fisiopatología tenemos que es la disminución del flujo sanguíneo o daño directo, lo que sería al riñón, menos filtración, lo que sería que se acumulan los desechos, que sería la urea, la creatina. Viendo también esto, aquí grafiqué lo que sería un cuadro que podríamos ver la comparación, ¿no? De un joven y un adulto, sabiendo que las neuronas se cultivan hasta los 22 a 25 años, ¿no? Que sería el número máximo de neuronas. A comparación de un adulto que ya no tendría tanto eso. Entonces podríamos visualizar aquí que el adulto va a disminuir, pero en un pico estable, a comparación del adulto que va a tener un déficit. Y, a ver, continuando, en las afecciones multisistémicas, que va a ser una afección no tanto solo a los riñones, sino encefalopatía, perdón, puede ser insuficiencia cardíaca, alteraciones intestinales, efectos de la médula ósea, hepáticos, lesiones pulmonares. No solo se va a concentrar en lo que sería la lesión renal, ¿no? En el diagnóstico y biomarcadores de la lesión renal aguda, tenemos un diagnóstico clínico que sería la disminución rápida de función renal, el menos volumen urinario, que las personas que estén con esta enfermedad van a ir al baño con menos, va a ser por goteo, menos precisión, ¿no? Y que va a subir lo que sería la creatinina sérica. Lo que buscaríamos también en el diagnóstico se haría lo que es la historia clínica y examen físico, y buscamos, ¿no? Lo que serían las causas como deshidratación, tóxicos, obstrucción, como les estaba mencionando, que podría ser una posrenal al haber una obstrucción en esa área, ¿no? Que sería un cálculo o algo así. Y en los biomarcadores de la lesión renal aguda se haría la creatina sérica, que va a subir, y que el marcador clásico tarda horas, días.
y en la urea va a aumentar, que indicaría retención de desechos, y en la diuresis va a restar lo que sería el ciclo temprano. Tratamiento y prevención de la lesión renal aguda, ¿no? Como sabemos siempre si hay en alguna enfermedad o patología, ¿no? De lo que sería que si hay deshidratación, sería dar líquidos a la persona. Si hay obstrucción, quitarla, por ejemplo, con sonda. Si es por medicamentos, suspender los medicamentos, porque sabiendo que también hay algunos medicamentos que alteran, ¿no?, a los riñones. Controlar líquidos, electrolitos, la diálisis si el riñón no mejora o hay complicaciones graves, ¿no? También les tenía que mencionar que esto en intrahospitalarias hay alrededor del 37% de muertes. Entonces, en la prevención de la lesión renal aguda sería que bebamos suficiente líquido, ¿no? Sobre todo agua, no dulces, siempre al menos una al día, agua pura. Evitar la deshidratación que se puede visualizar en lo que serían los labios, en las mucosas, ¿no? No usar medicamentos tóxicos para el riñón sin control médico, como les estaba mencionando, que también hay afecciones en lo que serían los riñones, ¿no? Ahí está mencionando cómo son los AINES. Controlar enfermedades como diabetes, hipertensión, tratar rápidamente infecciones u obstrucciones urinarias, ¿no? Mayormente lo que vemos que en las zonas rurales las personas son, se podría decir que tienen un poco más de vergüenza para poder acudir al médico y sufren más de lo que sería infecciones urinarias. En lo que es el monitoreo funcional de función renal en pacientes de riesgo, ¿no? Adultos mayores, o en los que están en hospitalización. En lo que es definición y clasificación de estadios de enfermedad renal crónica, tenemos ahora vamos a pasar en lo que es la enfermedad renal crónica, como les estaba mencionando, que es un daño más superior a lo que es la lesión renal aguda, ¿no? Aquí vemos que la tasa de filtración glomerular baja, que sería de 60 mililitros minuto, 1,73 metros cuadrados, ¿no? Aquí pueden ver que tenemos un estadio, ¿no?, de la enfermedad renal crónica. Vemos que tenemos un estadio del 1 al 5, que veríamos que lo normal sería mayor o igual que 90, que sería la tasa de filtración glomerular. Aquí tenemos la número 2, que es la tasa de filtración glomerular minuto 1,73 metros cuadrados, es de 60 a 89, que sería una disminución leve. En la tercera, que sería un 45 a 59 mililitros, ¿no?, en minuto de 1,73 metros al cuadrado, perdón, metros, sería la disminución leve o moderada. Aquí tenemos la 5, que sería mayor a 15, ¿no?, que sería una falla renal, que se necesitaría lo que es diálisis o trasplante, a comparación de la normal, que ya les estaba mencionando, que sería menor o igual a 9. Aquí tenemos las manifestaciones clínicas de complicaciones de la enfermedad renal crónica, que en esas etapas puede ser silencioso, pero cuando esto va a progresar aparecen síntomas de acumulación, ¿no? También como lo que podemos ver son las alteraciones de calcio, fósforo, hiperparatiroidismo, las alteraciones neurológicas, cambios en la piel, prurito, pigmentación. En la evaluación funcional y marcadores de la enfermedad renal crónica, para poder evaluar esto se utiliza una tasa de filtración glomerular estimada, ¿no?, y la relación que sería en la albumina. Aquí podemos visualizar mejor, tenemos un cuadro, qué es lo que se mide, qué indica y lo que notas, ¿no? ¿Qué se mide? Tenemos a la TFG, que indica filtración renal, que notas más baja y peor función renal, ¿no?
que podemos medir la creatina sérica, que sería la acumulación de desechos, que notamos más alto, que sería daño renal. En la que mediríamos la orina, que nos indicaría las proteínas o sangre en orina, y notaríamos una señal de lesión renal. También podríamos medir la cistatina C, que nos indicaría daño renal temprano, y notaríamos más sensibilidad que la creatina, ¿no? Igual serían los electrolitos, que serían alteraciones por falla renal, y tendríamos lo que sería el potasio alto, el sodio bajo, que sería una acidosis, ¿no? Ahora doy pase a mi compañero. A continuación les explicaré un poco de la enfermedad renal crónica. Entendemos qué es o en qué consiste. Bueno, esto se define como la disminución de la función renal, es decir, de la tasa de filtración glomerular. Esta está a un nivel inferior de 60 ml por minuto por 1.73 metros cuadrados, o un daño renal que persiste al menos por 3 meses. Desde el punto de vista fisiopatológico, se entiende como una progresiva pérdida de nefronas funcionales, como mecanismos adaptativos compensatorios que con el tiempo se vuelven maladaptativos y aceleran la progresión. Se puede dar por diferentes mecanismos, pero también va a producir lo que es una acumulación de desechos nitrogenados, acelera la excreción de sodio y el agua, altera una concentración corporal tanto de que son potasio, fosfato, calcio y magnesio. También tiene alteraciones óseas, se da lo que es la anemia, también lo que es trastornos cardiovasculares, neurológicos y digestivos. Pero esto, como ya les dije anteriormente, se va a deber a diferentes mecanismos. Entre estos tenemos la pérdida de masa nefrounitaria más la hipertrofia de nefronas remanentes. Cuando una parte de las nefronas se pierde o se daña, las nefronas se quedan y sufren sobrecarga funcional. Es decir, que este va a tener mayor flujo, mayor presión intraglomerular. Esto va a llevar mayor trabajo tubular, glomerular, mayor estrés metabólico, lo que favorece a un daño progresivo. Y va a tener lo que es la hipertrofia funcional al principio para tratar de compensar, pero a mediano plazo favorece lo que es una esclerosis glomerular, una fibrosis intersticial y una atrofia tubular. 2. Tenemos la injuria tubular intersticial. El daño prolongado del túbulo proximal y del intersticio renal juega un papel central en la progresión de la enfermedad renal crónica. En particular, las células tubulares lesionadas pueden perder su diferenciación, activar vías inflamatorias, reclutar miofibroblastos, inducir fibrosis. Y la fibrosis intersticial y la atrofia tubular son predictores de progresión a falla renal terminal. 3. Tenemos lo que es una lesión vascular y glomerular. Por ejemplo, la esclerosis de arterias y glomérulos produce isquemia renal progresiva, lo que favorece la pérdida de nefronas, más que todo en la diabetes, en la hipertensión crónica u otras enfermedades vasculares, como ser la microangiopatía, lleva al daño glomerular e intersticial. Además, la proteinuria persiste en tanto un marcador de daño como un promotor de progresión. Es decir, que la presión intraglomerular eleva y contribuye a la hiperfiltración y al daño glomerular. Otro ejemplo tenemos que los factores sistémicos e intracelulares. Estos se pueden llevar por 3. Uno que es el estrés oxidativo, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, o también conocido como RAS, y también lo que son las alteraciones del metabolismo del calcio, fósforo y hormona paratiroidea. En el primero, que es el estrés oxidativo y la inflamación crónica, estos van a tener modificaciones post-traslacionales de proteínas, alteraciones de metabolismos energético renal. La activación del sistema RAS da cambios hemodinámicos, y estas vías favorecen la vasoconstricción, la fibrosis, la hipertensión y la intraglomerular. Y la alteración de los metabolismos del calcio, fósforo, hormona paratiroidea y factor del crecimiento
están vinculados con un daño renal y con un daño cardiovascular asociado a una enfermedad renal crónica. ¿Cuáles son las consecuencias funcionales? Bueno, tenemos múltiples, pero voy a mencionar las 5 más importantes. La disminución de la secreción de productos nitrogenados, una acumulación de urea, creatina, otros tóxicos urémicos. También va a ser lo que es una alteración de la regulación de líquidos y electrolitos. La retención de sodio, agua, va a causar una hiperpotasemia, una alteración de equilibrio ácido-base. Esto puede causar lo que es una acidosis metabólica. También una alteración en el metabolismo óseo-mineralía, hiperfosfatemia, una menor activación de lo que es la vitamina D. También una anemia por disminución de la producción de eritropoyetina renal, una alteración de hierro. También una alteración cardiovascular, ya que este es un factor de riesgo independiente de la enfermedad cardiovascular. Los cambios vasculares renales se asocian a un daño cardiovascular. ¿Cómo es el ciclo de progresión o cómo ocurre todo esto? Bueno, el ciclo de progresión va. Un esquema simplificado del ciclo de progresión sería: primero va a causar una lesión inicial. Por ejemplo, vamos a decir que tiene una hipertensión o una nefropatía intersticial. Va a perder lo que son las nefronas, va a haber una sobrecarga funcional de los restantes. 3. Va a haber una hipertensión intraglomerular y este va a tener una hiperfiltración y un mayor flujo tubular y eso va a causar una injuria progresiva. 4. Una activación de vías inflamatorias, una fibrogénicas vasculares y esto va a dar una fibrosis intersticial y una esclerosis glomerular. 5. Una reducción progresiva de la masa nefrounitaria funcional. 6. Más retención de toxinas y más daño sistémico y también renal, porque va a tener unas alteraciones metabólicas. Y por último, la retroalimentación negativa que acelera la progresión hacia la falla renal terminal. ¿Por qué es tan importante esto? La importancia clínica comprende, ya que es importante identificar todos los factores modificables de la progresión, como sea la proteinuria, la hipertensión, control glicémico, la obesidad, el tabaquismo, para poder frenar o poder retrasar lo que es una enfermedad renal crónica. Entender que los riñones pueden mantenerse bien durante mucho tiempo pese a un daño temprano. Existe una reserva funcional, pero cuando se sobrepasa se desencadena una aceleración y esto va a llevar a un deterioro. Relacionar la enfermedad renal crónica con complicaciones sistémicas, como ya les dije anteriormente, puede ser cardiovascular, óseo, metabólico, hematológicos, que requieren un enfoque integral. Continuando con la exposición, les voy a explicar cuáles son todo a lo que conlleva, cuáles son las causas que conllevan principalmente una enfermedad renal crónica. Entre ellas tenemos que tiene que haber un equilibrio de sodio y agua. En el hipotético caso de que no hubiera va a causar una hipertensión. Esta hipertensión puede causar una insuficiencia cardíaca. También un aumento de volumen vascular y este puede causar lo que es un edema. Ahora, tenemos que tener un equilibrio de potasio. Si no lo tenemos, va a haber una hipercalemia. También es importante la eliminación de todos los desechos nitrogenados. Si no se llega a tener en cuenta y desecharlo, todo lo que no nos sirve puede tener una uremia. Y este puede causar una pericarditis. Y también puede causar un deterioro de la función inmunitaria, alteraciones cutáneas, manifestaciones digestivas, manifestaciones neurológicas y una disfunción sexual. Y también puede causar lo que es la coagulopatías y también unas hemorragias. Es importante la producción de la eritropoyetina, porque si esta no se llega a producir, lo que va a causar es una anemia. También es importante el equilibrio ácido-base, porque este causa lo que es una acidosis y una amortiguación esquelética. Si no se llega a tener un equilibrio ácido-base, este puede causar también lo que es la osteodistrofias. La activación de la vitamina D es primordial, porque si no tenemos esta puede causar lo que es la hipocalcemia y la eliminación de fosfato. Es bueno el fosfato, pero también en cargas excesivas puede causar lo que es una hiperparatiroidismo y también una hipocalcemia.
Todo en excesivo es muy dañino, por eso es importante tener unas limitaciones. Los mecanismos moleculares exactos aún se están investigando, pero es importante tenerlo mucho en cuenta y tener en cuenta lo que es primordial, el tratamiento de la enfermedad, ya que se tiene como objetivo principal frenar la progresión del daño renal, controlar las complicaciones y preparar más que todo lo que es al paciente para una terapia sustitutiva renal, una diálisis o puede ser también lo que es un trasplante. Esto va a depender mucho en qué estado o en qué etapa se encuentre el paciente. Por ejemplo, mira, si tiene de 1.2 según la tasa de filtración glomerular, mililitros por minuto por 1.73 metros al cuadrado, pues es un daño renal con fusión conservada y se puede tratar la causa y prevenir la progresión. Pero, por ejemplo, si ya va de 3, de 30 a 59, pues va a venir una disminución moderada. Puede controlar la presión, la glucosa y la proteinuria. Pero si este paciente, por ejemplo, 4, va a ser de 15 a 29, pues va a tener una disminución ya grave y es un poco más difícil manejar las complicaciones, pero se puede hacer todo a través de la forma metabólica. Y ya 5, menos 15. Pues ya va a tener una falla renal terminal. Y este paciente primordial hay que preparar por lo que es una diálisis o un trasplante. O también puede ser un tratamiento etiológico, ya sea por la diabetes, hipertensión, obstrucción urinaria. O también es importante controlar la presión arterial, la proteinuria, la glucemia, evitar los nefrotóxicos, suspender o reducir el uso de AINES. También un aspecto metabólico igual es importante y un tratamiento dietético, comer bastante lo que son las proteínas, sodio, potasio, fosfato, agua. O sea, es muy importante tener un tratamiento preventivo y un soporte. Es primordial controlar lo que es el peso, el ejercicio regular, evitar el tabaquismo, tener una vacunación ya sea de la hepatitis B, influenza, neumococo, una educación del paciente sobre medicamentos, dietas, signos de descompensación, una evaluación periódica de función renal, electrolitos, hemoglobina. Esto, aunque algunos no lo toman tanto en cuenta, pero puede salvar lo que son vidas. Tener una adecuada información puede llegar a prevenirte y a ser tratado a tiempo. Gracias.